Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección a volante. Hoy traemos, sí, aquí le veis, al nuevo Porsche Taycan. Pero no es el Taycan berlina, es el Taycan Cross Turismo, el familiar y campero. Algo aquí está sonando raro, ¿no? Pero bueno, en el vídeo de hoy vamos a comprobar qué nos trae este modelo 100% eléctrico de la marca alemana Porsche. ¡Bienvenidos! Agradecimiento especial a Esmove, española de movilidad eléctrica. Bueno, vamos a conocer al Taycan. Aquí vemos el frontal con estas características ópticas en LED, con estos diodos aquí en esta zona y la musculatura que caracteriza a Porsche en esta zona de la rueda, el capó también característico, el logo de Porsche y por supuesto un paragolpes para tener una mejor aerodinámica. Vemos las entradas de aire, la parte de abajo del faldón y muchos splitters para mejorar aerodinámica. En este caso llevamos aquí en el lateral, podemos ver estas llantas de tamaño 21 pulgadas y las medidas delanteras de 265-35 con unas pinzas de freno, como podéis ver, impresionantes, frenos muy bien a medida para darle toda la potencia de frenada a este coche. La suspensión también se puede ver algo, suspensión neumática, y aquí vemos en este lateral, como también en el otro lateral, la tapa para la recarga. Con simplemente deslizar aquí abrimos y cerramos la compuerta. En el otro lateral también tenemos, y aquí vemos esta silueta, unas taloneras también en negro brillo con parte en plástico, esta parte también en la aleta. Las manetas al cerrar el coche se guardan, tienen, bueno, un detalle en negro brillo y como veis se marcan fácilmente con los dedos. Al igual que toda esta zona del pilar B, como veis, se marca muchísimo, pero cuando está totalmente limpio, la verdad es que da una muy buena sensación a nivel general, porque incluso, como veis, sí tiene aspecto coupé, porque no llevamos marco en la puerta para las ventanas. Se ajusta y está bastante bien. El techo es un techo panorámico, vamos, un techo de cristal. No lleva ni siquiera cortinilla, ahora lo veremos. Aquí podemos ver también la llanta trasera con el tamaño 21 pulgadas, pero una medida 305-30 de perfil. Habéis oído bien, 305. Y ya llegamos a la trasera. Una trasera que guarda todo este aspecto Porsche, sobre todo para el Taycan. Esta zona característica como los 911. Y luego va incorporado con toda esta zona central con las letras Porsche allí y el modelo Taycan 4. Este alerón que baja sutilmente en esta zona con sus aletines, limpia luneta, y la zona trasera con un difusor deportivo con parte en plástico y negro brillo que ayuda a toda la zona aerodinámica. Ahí podemos ver la goma, el ancho 305. Y bueno, ya podéis ver que estamos ante un coche muy bonito, un coche con una silueta shooting brake de este Taycan, pero aún así Porsche ha dado una vuelta más de tuerca y ha ofrecido este acabado Cross Turismo para los más aventureros. Como veis, todos los pasos de rueda, taloneras en plástico para realzar este aspecto más campero. Bueno, vamos a ver el maletero. Podemos abrir el maletero desde el mando o pulsando aquí este botón. Tenemos portón eléctrico y un maletero con formato shooting brake, formato familiar, con esta apertura, esta boca de carga tan generosa, y 446 litros. Aquí vemos 12 voltios conector, aquí un pequeño hueco para guardar alguna cosilla más pequeña.
al igual que aquí tenemos redecillas, otro hueco algo profundo, al igual que en esta zona, y iluminaria en ambos lados en LED. Aquí alguna cuerda para sujetar y ganchos también en el suelo para sujetar nuestras redes. Podemos abatir también los asientos, ganamos un poco más de capacidad. Y este no es el único maletero. Justo delante, en el capó, como os he dicho, podemos abrir desde dentro o desde el mando. Aquí pulsamos, que nos permite unos 86 litros aproximadamente de capacidad para objetos más pequeños. Y aquí, bueno, parte de los líquidos, aquí los limpias y todo cerrado. Visto toda esta zona, vamos al interior. Vamos a ver cómo es estas plazas traseras. Aquí, como veis, tengo más de 4 dedos de separación. La banqueta es algo más durilla, pero no resulta tan incómoda. Podemos extender un poquitín los pies, pero vamos bastante encajados en esta parte. Este coche, bueno, es un 4 plazas. La quinta plaza es opcional, ¿vale? Aquí vemos esta zona y, por supuesto, ya podéis ver que aquí en la parte central tenemos un túnel bastante elevado y que prácticamente inutiliza esta zona. 2 salidas de aire con bandejas y bastante ancha, así que aquí la tercera plaza central es prácticamente muy testimonial. Aquí, en cuanto a acabados, tenemos buenos acabados. Plástico no es mullido, pero sí tiene buena sensación. Es una piel así bastante durilla. Aquí en esta zona igual, pero todo con pespuntes. Aquí en esta zona el asidero, todo en este acabado interior de este coche es oscuro. Aquí los elevalunas, altavoces y altavoces, en este caso con el equipo Bose integrado. Aquí, bueno, un huequecillo para una botella de mediana dimensión y va algo moquetada para evitar ruidos. En cuanto a espacio al techo, como veis, voy sentado en mi posición ideal y aquí 4 dedos, porque además, al ser un techo acristalado, pues es lo que tiene, ¿no? La banqueta sujeta bien, tiene una buena sujeción lumbar y el mullido de la banqueta es cómoda, tanto la parte inferior como la parte superior de la espalda. La verdad es que tiene muy buen mullido y buen acabado. Aquí en esta zona tenemos el reposabrazos con 2 portabebidas y, bueno, con un tamaño muy justito para 2 personas. Eso sí, para las familias no os preocupéis, que tenemos aquí anclajes Isofix con canaleta para evitar que se nos pierda. Tenemos este formato que podemos ocultar aquí o bien retirarlo del todo, o en este caso poderlo tener allí instalado nuestra silla sin ningún problema. Vamos a dar aquí un pequeño repaso desde atrás de cómo se ve el salpicadero. Y nada, ya visto esto, con la magia de YouTube pasamos a la parte delantera. Bueno, con la magia de YouTube ya estamos en la parte delantera. Comenzamos por este volante espectacular de Porsche. Aquí todo con muy buen acabado, empuñaduras y los mandos multifunción en estos 2 radios, un tercer radio en esta zona y, por supuesto, los modos de conducción que se pueden ir seleccionando justo aquí. Tenemos del modo Range, modo normal, Sport, Sport Plus e Individual. Luego tenemos un modo adicional que es Gravel, porque estamos con un coche con carácter campero y esto activaría la tracción total, ya que lleva 2 motores eléctricos, uno en cada eje, y se ajustaría para esta opción. Lo seleccionamos y ya estaríamos aquí. Cuadro de instrumentos con una ligera curvatura. Aquí podremos configurar con el mando que tenemos aquí, ir seleccionando, pulsando. Podremos ir seleccionando lo que queremos ver: señales de tráfico, fuerzas G, info de neumáticos. Aquí de igual manera tenemos medidor de energía, podemos llevar el mapa ampliado, se nos quedaría así, y reducido, que ya sería un aspecto más minimalista para este coche. Aquí podemos poner medidor de energía
y en esta zona podremos llevar modos de conducción, el Sport Chrono, Start. Automáticamente el reloj que tenemos aquí analógico también se posiciona para hacer nuestras vueltas rápidas y nos va haciendo el conteo, al igual que aquí en digital. Datos de viaje. Pues muy bien. Aquí, como siempre, tenemos el botón de encendido en el lado izquierdo, como buen Porsche. Salidas de aire que se regulan desde la pantalla de climatizador. Este coche tiene 1, 2, 3 y 4 pantallas, así que desde aquí hacemos uso del sistema de clima, como también vemos la carga de la batería. Tiene una parte sensorial que nos da este aspecto como de estar pulsando un botón físico, pero es todo en pantalla. Tenemos calefacción en los asientos. Aquí ya podéis ver las pantallas, cómo se duplican. En este caso podemos aquí seleccionar también lo que queramos ver. Aquí, por ejemplo, puede ver un poco las fuerzas G, el coche, la brújula, la velocidad que vamos y toda esta zona con los gadgets disponibles. Aquí tenemos Apple CarPlay, Android Auto, el Sport Chrono. Si aquí seleccionamos, ya vemos las vueltas rápidas que podremos registrar y todo el sistema aquí integrado en este PCM de Porsche. Aquí ajustes, navegación, vehículo. Tenemos una rapidez bastante buena. Si es verdad que en esta unidad, como os he dicho antes, tenía algunos problemillas en arrancar en ciertos momentos, pero ahora mismo ya ha funcionado nuevamente, así que vamos poco a poco, ¿no? Aquí podemos ajustar los modos de conducción, nivel de chasis, la recuperación, podemos ponerla en automático y sistema de sonido eléctrico también podemos configurarlo, ¿vale? El navegador. Así que mucha opción aquí. Directo, se nos ajusta las salidas de aire, se ajustan a estas salidas. Tiene que ser únicamente por este sistema, e individual podremos subir o bajar según nuestro criterio. Igual la intensidad, y apagamos el aire. Todo esto también se puede hacer uso con esta pantalla. Y otra salida, toda esta área en negro brillo para darle continuidad a las pantallas. Acabados igual en tela, todo muy bien rematado, al igual que aquí. Justo aquí debajo vemos una pequeña guanterilla libre y más huequeos aquí en la puerta. Los elevalunas eléctricos, memorias para los asientos, el asidero. Ahí vemos cómo podemos ver con estos espejos de muy buena dimensión, al igual que en el interior. Y bueno, como os he dicho, ahí vemos el acostumbrado reloj analógico de Porsche, que le da esta buena sensación interior. Y en cuanto a asiento, aquí vemos el asiento con buen detalle, muy deportivo, sujeta bien, me gusta, y tiene un buen tacto en cuanto a materiales. En cuero, está muy bien. Aquí, bueno, encontramos un portabebidas, aquí el nombre Taycan, otro portabebidas y aquí una pequeña consola que podemos guardar cosillas y conectar por USB 12 voltios, y podemos llevar incluso el móvil cargando por NFC aquí en un lateral. Está bastante bien, espacio para el piloto, la zona superior con luces, y el techo, como habéis visto, no lleva ningún tipo de cortinilla. Toda esta zona en alcántara
todo bien revestido, en los pilares, se nota la calidad premium en este coche. Además, aquí tenemos la palanca de cambios. En esta zona tenemos el park. Y nada, amigos, ya estamos con el coche encendido para enseñarles un poco, así que vamos a la carretera a ver qué tal va. Acompáñenme. Bueno, amigos, ya vamos al volante de este Taycan 4 Cross Turismo, una versión del Taycan en versión shooting brake, más familiar y además más campera, con este aspecto mucho más todo camino, que para los más puristas les puede chocar, pero aquí nos vamos a centrar en hablar de esta dinámica de este Porsche que ofrece, es la versión de acceso y ofrece 476 caballos y 500 Nm de par. Por encima tenemos tres rangos más de potencia, 570, 670 y 760, pero tenemos tres rangos más de potencia disponibles para esta gama Taycan, ¿no? Un coche que a mí al inicio me ha resultado de buena adaptación, ¿no? Hay que adaptarse, sobre todo por la pegada que tiene descomunal. Y ojo, porque estamos ahora mismo con el modo Range, un modo que tiene como punto principal que no puede sobrepasar los 140 km/h y que tiene unos rangos ya de ecología general para economizar y ahorrar en autonomía, así que ya no tenemos esa pegada tan bestial. Pero al momento de irnos al modo Sport Plus, este coche se transforma, incluso se recrea un sonido por altavoces que sencillamente es brutal. Y quién iba a pensar que yo iba a comentar algo así, ¿no? Cuando yo soy de los más puristas, que me gusta el sonido del motor térmico, de un motor gasolina, turbo, aspirado, en fin, ese sonido que da un motor puro, ¿no? En este caso los motores eléctricos no aportan eso a nivel, vamos, real, sino es todo un poco montaje electrónico por altavoces, sonidos, pero en fin. En este caso Porsche ha transmitido y ha transmitido al piloto y trasladado al coche toda una cantidad de sensaciones puramente Porsche. En este caso tenemos un aplomo impresionante, también tiene mucho que ver estas medidas de llantas, unas llantas traseras en el eje trasero que permite tener, vamos, un aplomo increíble, y una en la parte delantera que incluso también ofrece buen aplomo. Estos son motores que van uno en cada eje. Por supuesto, el eje trasero es el que manda, en este caso tiene diferencial autoblocante, y además tenemos una caja de cambios con engranaje planetario que simula dos cajas o dos cambios, ¿no? Y en el momento que vamos a tope con el coche, notamos como ya al final hacemos otro cambio de marcha y aún mantiene más potencia, así que es una sensación espectacular. Este Taycan ofrece una suspensión confortable. Si lo llevamos, por ejemplo, ahora en modo normal, se nos ajusta a un modo ya intermedio y la suspensión ya se hace un poco más suave. Si seleccionamos el modo Gravel, que os he comentado anteriormente, el coche sube automáticamente la suspensión y ajusta los valores para que el coche tenga una buena tracción en superficies más complicadas. En este caso, la frenada, con unas pinzas sobredimensionadas y unos discos especiales, pues estamos ante una frenada más que contundente. No hay aquí ningún tipo de problema en cuanto a sistema de frenado. Tenemos una mordida inmediata, no hay un recorrido, aunque sí se siente que es algo electrónico, por supuesto, pero no hay ese lag que notamos en otros coches, ¿no? Aquí notamos ya la contundencia de la mordida, una mordida que, vamos, el coche lo frena en muy pocos segundos.
La verdad es que tiene muy buena disposición, tanto frenada como suspensión, y hacen que este coche tenga un equilibrio perfecto. No vemos que sea un coche familiar, sí, de diseño, de capacidades, pero que solo puede quedar en eso, en papel, ¿no? Los datos, capacidades, estilo, diseño, pero es que luego nos hace sentir ir en un Porsche, en un coche muy deportivo, salvando un poco las distancias, por supuesto, porque tenemos más capacidad en la parte interior, en las plazas traseras. No es un Porsche un 911, por ejemplo, pero sí que notamos esta puesta a punto exquisita de la marca. Aquí el cuadro de instrumentos nos ofrece muy buen detalle. Podemos configurar los diales, las esferas, en la combinación de información más acorde a tu gusto, ¿no? Así que tenemos todas las indicaciones, incluso la parte baja para los indicadores luminosos. ¿Ayudas a la conducción? Pues todas las que puede haber. Porsche las tiene y aún mejoradas, con un nivel de control exquisito. La parte de uso general, pues tenemos la pantalla aquí en la consola para el uso de clima, que también podemos hacer uso del gravel, activación de cámara, bajar y subir el volumen, y la pantalla de infoentretenimiento que va aquí en la zona central, y una pantalla adicional para el acompañante, que también puede ir con información y datos allí localizados. A nivel general, los sistemas de clima perfecto. Tenemos buena visibilidad por los espejos exteriores. Por el espejo interior, una luneta bastante pequeña, reducida, típica de un coche de este estilo, del shooting brake, pero no hay mayor problema, tenemos buena visibilidad. En cuanto a tamaño, es un coche grande y pesado. Estamos hablando de prácticamente 2.300, 2.250 toneladas. Estamos hablando, bueno, casi que de un SUV de grandes dimensiones, un SUV de categoría D. Pero en un coche de carrocería familiar. Esto va asociado, por supuesto, al peso que genera el incluir unas baterías. Unas baterías, en este caso, de 83,7 kilowatts de capacidad neta, ¿vale? Un poco más en capacidad bruta. Recordemos que la parte de capacidades, la bruta y la neta, la bruta es para que tenga un poco más de holgura la batería y que la degradación sea un poco más tarde, y por supuesto la neta es la que usa realmente el coche para tener la autonomía. Una autonomía que la marca homologa 450-470 kilómetros según las versiones para este Taycan. En este caso el coche, en cuanto le hemos cargado al 100%, nos ha dado marcado en cuadro 375 kilómetros. Esto, como siempre, ya os digo, en estas semanas de prueba puede variar los consumos, y como va pasando de manos en manos, pues hacemos este tipo de evaluación, ¿no? Nosotros en los ya 400 kilómetros prácticamente hemos ya recargado incluso, pero ya hemos gastado toda esta autonomía. Pues nos ha dado que el coche mantiene muy bien la energía, mantiene bien esta autonomía. Incluso tenemos aquí el botón para activar la regeneración. El coche no es un one pedal como tal, pero sí que guarda esa esencia de, ya al soltar y vamos en llaneo, pues el coche aprovecha ese momento de llaneo o de pendientes para ir guardando algo de batería en este coche, algo que viene fantástico. Y en eso sí he notado que es un coche que guarda bien esta capacidad, esta autonomía, la gestiona bastante bien, a pesar de que tiene una potencia increíble. Ya no os digo cuando activamos el Launch Control, es impresionante cómo despega este coche, es muy impresionante. Bueno, y además de la autonomía, ¿qué consumos estamos haciendo? A ver, hemos rozado los 24 kilowatts hora en algunos momentos, pero ahora mismo vamos marcando 26 kilowatts hora. Confieso que la conducción no ha sido lo suficientemente tranquila para buscar bajos consumos. Tampoco creo que un propietario o un conductor para este Taycan esté buscando consumos bajos. Lo que está buscando es un coche con un aplomo excelente, un aplomo increíble, y que disfrute de la conducción incluso con esta nueva era electrificada. Así que a nivel de consumos yo creo que está muy bien, tiene un buen dato.
Cuando hemos exagerado un poco más de estas aptitudes de este Taycan, hemos visto en el cuadro 37 y 38 kWh, esto en consumos instantáneos. Pero ya luego, en más de 400 kilómetros que hemos realizado en esta semana, pues es la media que nos ha dado unos 26 kWh de consumo. Un dato bastante bueno. La palanca de cambios va en esta posición, muy simple de usar. Tenemos el botón de encendido aquí a la izquierda, estas zonas para los limpias y las luces, los intermitentes, y un volante que es sencillamente espectacular. Tiene buen tacto, buen tamaño, y además aquí los modos de conducción en este botón satélite es, vamos, lo mejor que puede haber para este tipo de coches, tener esta alternativa de uso para los modos de conducción. Así que nada, ya repasado toda esta parte dinámica, muy resumida sinceramente, pero bueno, ahora vamos al veredicto final y os cuento qué opino de este Taycan 4 Cross Turismo. Acompáñenme. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso Porsche Taycan 4 Cross Turismo. Un coche que sinceramente puede, para los más puristas, sonar muy raro hablar de un Porsche familiar con aspecto campero y aptitudes camperas, pero dentro de esta carrocería familiar. Pero sumado a todo esto, que sea 100% eléctrico. Esto resulta chocante. Porsche, con su trayectoria deportiva de coches coupé, coches biplaza, coches tan deportivos, ha roto todo este molde desde su lanzamiento de su primer modelo, el SUV, el Cayenne. A partir de ahí, Porsche fue dando pasos para dar otras opciones a sus clientes. Y yo creo que es algo respetable y muy, pero que muy asumible. Porsche decide dar mayor amplitud de gama dentro de sus modelos, por supuesto, una buena amplitud de gama para sus clientes, que ofrezca una cantidad de modelos para todo tipo de uso. Aquí ya queda a vuestra decisión y criterio si hacerse con un modelo como este. A mí particularmente me ha gustado, la parte dinámica es espectacular, como Porsche ha transmitido y ha trasladado toda su esencia dentro de un concepto eléctrico y además en este concepto Cross Turismo, que va muy pero muy bien. No pudimos hacer una prueba exhaustiva en el carácter off-road, ya que las llantas que llevamos no nos ha dado esa invitación a forzar este coche en un carácter off-road. Tampoco creo que sea su cometido. Esto no es un coche pensado para ser off-road, aunque gracias a la suspensión que se eleve y todo este carácter de tracción nos pueda permitir salir con buena nota. No es su objetivo. Esto es un objetivo para surcar por zonas un poco más complicadas en cuanto a adherencia y algún que otro sitio que no puedas pasar con tanta libertad gracias a subir esta altura del coche. Además, las protecciones le da este aspecto más campero, más, bueno, de uso menos preocupante, ¿no? Pero en este caso me quedo con toda la dinámica de este coche. A nivel eléctrico tenemos una autonomía muy pero que muy buena, sobre los 370-400 kilómetros, así que vamos, estamos ante un coche que pisa muy pero que muy fuerte, no es de extrañar bajo la firma de Porsche. Así que nada amigos, este coche parte de unos 96.000 euros, recordar que esta es la versión de acceso, aunque esta unidad en particular lleva algunos opcionales y está por el entorno de los 105.000 euros aproximadamente. Las llantas opcionales 21, toda la parte ya pintadas en negro, la parte interior también con algunos opcionales más, en fin, todo esto va sumando y ya de esos 96.000 sumamos un poco más de precio. Bueno amigos, eso es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho, dejarnos un like si te ha gustado el vídeo y por supuesto activa la campana para que os lleguen las notificaciones. Por supuesto también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Además, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.